Leímos Job capítulo 1 y continuamos hasta el capítulo 2 del versículo 1 al 10. ¿Sí? Les había mencionado que pusieran un separador ahí, ¿sí? Pero ahorita quiero que abran sus Biblias ahí en Lamentaciones. Uno, ¿verdad? Sí, pónganle ahí un separador. Y vamos a brincarnos hasta Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. ¿Sí? Enseguida de Jeremías. Después de Jeremías. Sí, Lamentaciones capítulo 3. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y luego sigue Lamentaciones. Sí. Lamentaciones 3, capítulo 37 y 38. Lamentaciones 3, 37 y 38. El tema que tengo preparado ahorita se llama Todo bajo la voluntad de nuestro Dios. 3, 37 y 38. Todo, el tema se llama Todo bajo la voluntad de nuestro Dios. Lo leemos todos juntos, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por permitirnos estar en la casa de nuestro hermano, Lupita, tu esposo, Señor mi Dios. Padre, hijo de nuestro hermano Eustacio, nuestro hermano Tina, Señor mi Dios. Queremos compartir tu palabra, Señor mi Dios. Ahorita nuestro hermano está delicado. Está en cama, Señor mi Dios. Está con la diálisis, Señor mi Dios. Pero el día de ahora queremos aprender algo de tu palabra. Que todo está bajo tu voluntad, Señor mi Dios. Habla a través de mí. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Ahorita estamos leyendo ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 38. Hace una pregunta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De los que estamos ahorita aquí, ¿quién puede decir, bueno, yo creo que esto lo que le está pasando a nuestro hermano Eustacio, yo creo que Dios no lo mandó? ¿Sí? Realmente la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que el cristiano también padece. De hecho, ahorita vamos a ver el ejemplo que todos tenemos, que es Job, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ahorita lo que leíamos, pues, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no haya mandado? Dice el 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. O sea, todo lo que pasa a nuestro alrededor, tanto lo malo como lo bueno, procede de parte de nuestro Dios, ¿sí? El cristiano no debe de sorprenderse cuando nos pasan cosas como estas, ¿sí? Porque a veces nos asustamos. Y a veces creemos o pensamos que alguien está mal delante de Dios porque nos vienen adversidades. Cuando el cristiano debe de saber que es algo que normalmente pasamos todos, estamos pasando por una prueba, ¿sí? Ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, ¿sí? Realmente no nos debemos de sorprender porque nos ha pasado una adversidad en nuestra vida. No debemos de sorprendernos, ¿sí? Realmente, créanlo, todos los creyentes, toda la humanidad pasa por pruebas, ¿sí? No crean que porque somos creyentes, somos cristianos, dejamos de padecer. Dice el apóstol Pedro, ahorita lo que leímos, que no, nos dice, amados, no nos sorprendamos, ¿sí?
del fuego de prueba, ¿sí? Alguna vez mencionó al hermano Juan Gutiérrez cuando fue a predicar allá en Cristo Viene. Muchos, no sé si alguien sepa cómo se purifica el oro o los metales. Por el fuego. Realmente el cristiano, para llegar bien delante de Dios, queremos que ser purificados, probados por fuego, que realmente se salga toda la suciedad, ¿sí? Porque realmente hay cristianos todavía que siguen dudando del poder de Dios. Y a veces es necesario, a veces es necesario que Dios obre de esta manera para limpiarnos y que nuestra fe quede bien puesta en Él. Amén. Y ahorita lo que mencionaba nuestro hermano Enrique acerca de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, ¿cuántos cristianos rápidamente se olvidan de su poder? Muchos. Ven algo de parte de nuestro Dios hablando en sus vidas y a poco tiempo se olvidan de Él. Por eso a veces Dios prueba al creyente. ¿Sí? Dice, no se sorprendan de la prueba que estamos pasando, como si algo extraño nos estuviera aconteciendo. O sea, no crean que es algo extraño lo que se están pasando. Ahorita mencionó nuestro hermano hermano Martín Martínez Maldonado, ya lo experimentó en carne propia. De los que me acuerdo ahorita, el hermano Marcelino Salas también estuvo a punto de la muerte. ¿Sí? De los que me acuerdo ahorita, el hermano Juan Gutiérrez, que acaba de salir. Nuestra hermana Carmen, ¿cuánto duró? Duró en coma. Nuestro hermano Vicente Morales Silva, que también lo diagnosticaron como muerto. ¿Sí? Y realmente, hermanos que están a nuestro alrededor, ya pasaron estas circunstancias. ¿Sí? Y realmente creo yo que nadie se sorprendió. ¿Qué es lo que empezaba a hacer el pueblo? Oraba, le creía a Dios. Porque estamos siendo pasados por fuego. No solamente nosotros, hablando en la vida de la persona, en lo personal, sino toda la familia. Sí, realmente aquí es donde yo me acuerdo del hermano Vicente Morales Silva, un hermano que es creyente, es cristiano, Dios lo alcanzó, pero su familia no era creyente. Y sus hijos en aquel momento lo estaban buscando. ¿Sí? Porque no solamente Dios trabaja en la vida de una persona, va de por medio la familia. ¿Sí? Está siendo probada toda la familia. A ver quién es el que reniega de nuestro Dios. Por eso ahorita leíamos en Job, la historia de Job, realmente fue algo difícil para él, todo lo que le aconteció. ¿Sí? Y de hecho lo tenemos pues como uno de los ejemplos pues a seguir en estas circunstancias. Primeramente, todos conocen 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. ¿Sí? O sea, las pruebas que Dios nos da, realmente todas tienen salida. ¿Sí? Hay una ahí, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén. 10:13, perdón. 10:13. Dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, que son aquí en la Biblia habla de las pruebas, en este versículo en especial, ¿sí? Las tentaciones solamente son de parte de Satanás, en las pruebas es nuestro Dios. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? O sea, las pruebas que nos pasan son cosas humanas, o sea, no nos va a poner Dios una prueba difícil. Dice el versículo 13, pero fiel es Dios, ¿sí? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios sabe hasta dónde somos capaces de aguantar, ¿sí? Dios nunca nos va a dar una prueba tan difícil. A lo mejor alguien puede decir, bueno, a lo mejor pues yo estoy tan fuerte que Dios me ha puesto una prueba muy difícil, porque realmente esto no es algo fácil. Cuando le pasó al hermano Martín, yo me acuerdo de la hermana Estela, pues quería que estar ahí en el hospital, y que estar las 24 horas. Posiblemente los que no creen en Cristo reniegarían de Él, pero los que creemos en Dios, pues lo ponemos todo en sus manos. Porque dice la Biblia, porque fiel es Dios. O sea, Dios es tan fiel que realmente dice su palabra en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es ningún hombre para que esté mintiendo, ni es hijo de hombre para que Él se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Cuando Dios habla de que nos ha dado una prueba y dice el versículo 13 que nos va a dar una salida, es porque lo va a hacer. Amén. Ahorita mencionaba a nuestra hermana Tina, yo no sé lo que va a pasar en el cuerpo de mi esposo. Si Dios le va a dar un riñón nuevo, ¿sí?
o lo va A restaurar. a restaurar. Sí, en realidad no sabemos. Pero de que va a haber la salida, va a haber la salida. Sí, realmente creemos de que va a estar la salida. No sabemos cómo. De hecho, también esto va para nosotros. Nosotros no podemos obligar a Dios a que haga las cosas como las queremos hacer nosotros. Ahorita mencionaba, si Dios quiere hacerle un riñón nuevo, lo va a hacer. Si Él lo quiere restaurar, lo va a restaurar. ¿Sí? Él lo va a hacer como Él lo quiere hacer. Sí, realmente solamente el creyente debe de poner su confianza en nuestro Dios. Dios ha prometido, dice, Él es fiel, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir y nos va a dar juntamente con la prueba, ¿qué? La salida, para que podamos soportarla. ¿Sí? No sé cuánto tiempo va a durar la salida. ¿Sí? Cuando hice de la salida, yo ahorita me estaba meditando, bueno, ¿cuánto tiempo duraría la prueba de Job? Porque se oye muy bonito cuando es probado y cuando es restituido. Pero ¿cuánto tiempo duró esa prueba? Fueron años. ¿Sí? Los que él pasó en ese momento. Pero sin embargo, él confiaba en que Dios le iba a dar la salida y se la dio. El creyente debe estar confiando realmente en que Dios nos va a dar la salida. Y de hecho tenemos como ejemplo ahorita ahí a Job, ahí en Santiago, ¿sí? Capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomar por ejemplo Sí. la aflicción. Dice, hermanos míos, fíjense, nos está hablando a nosotros, que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿sí? Y alguna vez, bueno, ahorita les voy a mencionar que es una bienaventuranza. Ya los que han estado en la iglesia ya les he explicado, es un bien venidero, algo que nos va a esperar, algo bueno. ¿Sí? Dice la Biblia, bienaventurados los que sufren. O sea, ¿dónde está este bien en una persona que está sufriendo? ¿Sí? Dice el versículo 11, habéis oído, fíjate, habemos escuchado de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es que muy misericordioso y compasivo. Realmente en estos versículos pues redondea todo lo que es la historia de Job. ¿Sí? Realmente sabemos todos, y ves, no solamente los creyentes, los no creyentes conocen esta historia de Job. ¿Sí? Todos saben de esta historia. Esta historia es mundial. De hecho, se cree que fue el primer libro que se escribió de la Biblia, el libro de Job. El libro de Job. Que para el tiempo de Moisés, cuando escribió Moisés los primeros 5 libros, ¿sí? Ya se conocía esta historia. Y de hecho Santiago lo describe y dice, bueno, todos ya han escuchado la historia de Job. ¿Sí? Dice el versículo 11, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, se compadeció de ese momento. Realmente créalo, a Dios no le agrada o no miras, si no se alegra cuando ve a uno de sus hijos lastimado. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios nos sana. De hecho, parece que es Job el que lo describe. Dice que Dios es el que hace la herida. ¿Y qué dice? Sus manos Él es el que la cura. Sí, realmente si Dios permitió que alguien de nosotros quedáramos en cama o lastimados, Dios nos va a sanar. Amén. Esa es la promesa o la bienaventuranza que Dios nos da, así como Él permitió que fuéramos lastimados. ¿Sí? Él también nos va a ayudar a que seamos sanados. ¿Sí? De hecho, el ejemplo este que tenemos de Job, no me voy a alargar tanto, vamos a leer solamente, voy a leer, bueno, primeramente un versículo, nomás para que veamos, hablando de Job, porque no quiero leer todo Job, porque no terminamos, pero lo tenemos como el ejemplo a seguir, ¿sí? Job capítulo 1, ¿sí? Versículo 1, ¿sí? Habla unas características que tenía Job, y esto les menciono ahorita porque posiblemente alguien puede decir, bueno, ¿cómo una persona que está bien delante de Dios puede pasarle algo, una prueba tan fuerte? ¿Sí? Vamos a ver a Job, cómo lo describe, fíjense, cómo lo describe Dios, ¿sí? No lo describe el que escribe el libro de Job, no lo describe un profeta, no lo describe otra persona, lo escribe Dios mismo. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre
Fíjese, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Realmente en la vida de Job, ¿sí?, lo describe de esta manera: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora viene la pregunta para nosotros: ¿ustedes creen que Dios pueda permitir que alguien con estas características pueda ser lastimado o pueda llegar a estar dentro de una cama? Pues vemos a Job, es el ejemplo, ¿sí? De hecho, él fue tentado, pues Dios, ahí vemos en la historia, los que estuvimos en la lectura bíblica, menciona que en un tiempo, dice que Satanás estuvo rodeando la tierra y Dios le pregunta, bueno, ¿Dónde vienes? ¿de dónde vienes? Bueno, dice, de rodear la tierra. Y luego le menciona ahí más adelante, espérame, en el 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El caso de Job es un caso, podemos decir, especial, porque realmente dice la Biblia que en toda la tierra no había alguien como él, ¿sí? Pero sin embargo, Dios quiso o permitió que fuera probado, ¿sí? Y de hecho, para que también sepamos, Satanás no puede hacer nada si no es por la voluntad de nuestro Dios. Por eso el tema que le puse ahorita, todo bajo la voluntad de Dios. Porque para poder dañar a Job, hizo que pedir permiso, ¿sí? De hecho, ahí en el versículo 9 le menciona, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. El 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una de las causas por las cuales Dios permite que seamos probados es para realmente, le mencioné ahorita, ser purificados, ser limpiados, ¿sí? Que realmente nosotros sigamos sirviéndole a Dios a pesar de lo que nos pasa, ¿sí? De hecho, cuando en aquel momento Satanás le habla a Dios y dice, bueno, pues lo tienes cercado, ¿sí? Tócale lo que tiene y verás que no, a ver si no blasfema en tu misma presencia, ¿sí? De hecho, ahorita me acordé también de cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿sí? Dice que fueron probados, los 40 años, dice que fueron probados, dice que Dios los probó para saber lo que había en su corazón, que si iban a seguir, o si iban a retirar, o si iban a apartar. Sí, de hecho somos probados para ver si es cierto que lo que predicamos, lo hacemos. Porque cuántos consejos, en el caso mío, que soy pastor, cuántos consejos no he dado, o a cuántas personas no le he hablado de nuestro Señor Jesucristo para que le crean, para que sean sanados a muchas. Pero después va a venir también eso para mí, a ver si es cierto que lo que yo prediqué es verdad. O sea, que no solamente sea que lo digas, sino que lo vivas. En el caso de Job, si leemos la historia de Job, de hecho era una persona muy conocida en sus tiempos, todos lo conocían, era una persona, en aquel momento pues lo escribe, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿sí? Y realmente la gente sabía quién era Job, ¿sí? Y mucha gente iba a pedirle consejos, iba delante de él para que hasta le hiciera justicia. Había muchas cosas del caso de la vida de Job, pero ahora le tocaba a él el vivir lo que estaba predicando, del poder de nuestro Dios. Y después, más adelante, en el capítulo 2, digo, no vamos a meternos tanto porque no terminamos, ¿sí? Lo primeramente en el 1, 21. No, desde el 20. Job 1, 20. Y hasta el 22. Cuando ya Dios le permite a Job que le destruya todos los bienes, fíjese lo que hace Job, que lo que debemos de hacer nosotros. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Y adoró. Sí, el cristiano debe de darle gracias a Dios en todo. Amén. Dice la palabra de Dios, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, la voluntad de Dios es que tú le adores hasta en las adversidades. Amén. Ahorita mencionaba nuestra hermana Silvia de Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y realmente créalo, ahorita es difícil adorar a Dios en este estado, pero debemos de hacerlo. Amén. Dios sabe por qué hizo las cosas. Y dice que Job, fíjese, en ese estado donde estaba sin, bueno, primeramente en aquel momento estaba sin nada, dice que adoró a nuestro Dios. Dice el 21, y dijo, esto fue lo que dijo en la adoración: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios
y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová Bendito Dios. bendito. O sea, pues si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios un despropósito alguno. O sea, no le reclamó a Dios. ¿Sí? No le estuvo diciendo, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo tanto que te sirvo? No. Dice la Biblia que ahí en el versículo 22 dice que no le atribuyó a Dios un despropósito alguno. Más adelante vuelve otra vez a ser probado Job. De hecho, lo vimos en el capítulo 2. 2. Una vez más en el 3, bueno, dice que si no había considerado a su siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. ¿Sí? Fíjese lo que menciona. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le da otra cualidad más. ¿Sí? Dice el versículo 3. Y que todavía retiene ¿qué? Su Su integridad. integridad. ¿Sí? Esto, un cristiano, esta palabra siempre me ha gustado a mí, debe de ser íntegro en su decisión. Un cristiano debe de servirle a Dios en las buenas y en las malas. Ahorita a ver si me acuerdo, hermano, para cantar ese El Dedo de las Montañas. Pero así como nosotros le agradecemos a Dios cuando estamos en lo más alto, hablando cuando nos va bien económicamente, físicamente y espiritualmente y moralmente, bueno, así también cuando nos vaya mal. ¿Sí? Dice la otra cualidad, después de verlo en el versículo 3, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le da una quinta. Dice que él retiene su integridad, o sea, no lo hizo cambiar, que no tuviera nada de lo material. Y una vez más, pues toca, bueno, Satanás le pide permiso a Dios para tocar ahora su cuerpo, y de hecho le da estas palabras. ¿Cuál? Perdón. El 4. Respondiendo Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, sí, pues lo material como quiera, pero tócale la piel para que veas si no blasfema en tu misma presencia. Y en aquel momento, fíjese, eso también es una enseñanza para todos nosotros. Ahorita le mencionaba, le tocó al hermano Martín, ahora le toca al hermano Eustacio, ¿sí? ¿Quiénes son los que deben de estar allí para apoyarlos, para alentarlos, para animarlos, para fortalecerlos? Tus La hermanos. familia de Cristo. Su familiar, La ¿sí? familia de Cristo. ¿Sabe qué hizo su esposa? ¿Qué le dijo a Job? Dice Bueno, Dios. bueno. Dice Dios, Muérete. muérete. Renuncia. ¿Sí? O sea, estás viendo cómo estás y todavía sigues adorando a tu Dios, cuando la mujer debería estar allí para levantarlo, Amén. para animarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes que, bueno, yo también, que nos casamos por la iglesia y cuando el que nos oficializó la ceremonia nos dijo que si los íbamos a amar en la enfermedad, ¿cómo? En la salud En y la en la salud, en la enfermedad. enfermedad, ¿sí? En las buenas, en las malas, hasta que la muerte los separe, y todos dijimos que sí. Pero viene una enfermedad, y fíjese lo que hace esta mujer. Le dice, bueno, maldice a Dios y muérete. Y Job, que era una persona íntegra, que realmente él no cambiaba su decisión, que era una persona adoradora a pesar de sus circunstancias en aquel momento, dice el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, el 10. Y él le dijo, como suele hablar una vez más. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o necias, has hablado. Luego le hace una pregunta, dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Y qué dice? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sí? Amén. ¿Saben por qué vino una restitución rápidamente o un tiempo en la vida de Job? Porque él no pecó, ¿sí? Porque realmente él le siguió creyendo a nuestro Dios. Todos conocen lo de Job, capítulo 19, versículos 25, donde él menciona, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, dice el 26, después de deshecha esta mi piel, en mi carne, He de he de ver a ver a Dios. Dios. Sí, él estaba consciente de que aunque él muriera, sí, él iba a ver a su Dios. Sí, realmente el creyente debe estar confiado en lo que Dios puede hacer en su vida. Sí, realmente vemos el fin. De hecho, ahorita en lo que leímos de Pedro, capítulo, ¿qué era lo que leímos de Pedro? No, era Santiago, perdón, capítulo 5. Santiago 5. 5, versículo
que era el... 18. Sí, 11. Sí, el versículo 11. Dice, ¿no habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Saben qué pasó en la vida de Job después de que fue probado? Al terminar el libro de Job, capítulo 42, le restituyó primeramente lo que él le pedía, la salud. ¿Sí? Le volvió a dar su familia, le volvió a dar lo que poseía, y dice que lo hizo ser el más rico de aquellos tiempos, Que todos los de todos los orientales. orientales, ¿sí? Y de hecho ahí menciona que tuvo las hijas más bonitas de aquellos tiempos, ¿sí? Y de hecho menciona los nombres de las 3 mujeres, y si no me equivoco 7 hijos tuvo todavía Job después de que estaba para morirse. Pero todo eso tiene que ver porque siguió adorando a nuestro Dios, ¿sí? Porque realmente Dios vio en el corazón de Job que nunca dejó de adorar a él, ¿sí? Y realmente, bueno, los invito, cualquiera que esté pasando por algún problema, alguna dificultad, que sigamos confiando en Dios. Nada se mueve sino por la voluntad de nuestro Dios. De hecho, dice en la palabra de Dios que hasta nuestros cabellos están todos contados, ¿sí? Para que sepamos hasta dónde está el cuidado de Dios en nuestras vidas. Con eso terminamos. Espero que esto se quede en sus corazones.